Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad singenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Qué bonitas están tus flores, mamá. Ese abono líquido de lombriz les cae muy bien, ¿ya te diste cuenta? Es cierto, mijo. ¿Quién iba a pensar que unas lombricitas produjeran buen abono orgánico? Tienes razón, Cata. Al principio no le creía al ingeniero Luis cuando me comentó sobre la producción de abonos orgánicos con lombrices. Pensé que me estaba tomando el pelo. Es cierto, papá. Recuerdo cuando fuimos a la finca de don Carlos a ver sus aboneras de lombriz, hasta le hiciste varias bromas de mal gusto. Pedro, mi amor, a propósito, ¿cuántos quintales de abono de lombriz tienen en la bodega? No es mucho, pero creo que sí nos alcanzará para hacer una buena mezcla con la tierra del almácigo. Así es, papá. Yo creo que también alcanzará para echarle un par de libras a varios hoyos de la siembra nueva. Si van a hacer eso, considero que usarán menos fertilizante químico en el almácigo y en siembras nuevas. Eso esperamos, mi amor, por lo cual queremos ampliarnos con la producción de este abono. Aprovechando que ya empezó la cosecha, se tendrá bastante pulpa para la comida de esas lombricitas. Oigan, ya vino el ingeniero Luis, lo voy a encontrar, si no los perros lo van a morder. Buenos días, Pedrito. Un placer verte de nuevo. Esos tus perros están algo bravos, Pedrito. Buenos días, ingeniero. Pase adelante, por favor. Estos perros no le harán nada si va conmigo. Mis papás están esperándolo en el jardín. Pase, por favor. Buenos días, ingeniero. Bienvenido a su casa. A propósito, mire estas plantas del jardín. Se ven sanas y con muchas flores bonitas. Creo que el resultado del abono de lombriz es muy bueno. Buenos días. Es cierto, don Pedro. ¿Ya vio lo bueno que es este abono? Buenos días, ingeniero. Vea, este abono es muy bueno para mis flores. Además, mis gallinas están recontentas con las lombricitas que les doy de comer. Ahora hasta las veo más gorditas. Claro, doña Cata. Eso se debe a que estas lombricitas tienen alto contenido de proteína y constituyen un buen alimento para estas aves de corral. Ingeniero, le cuento que ya casi llenamos un cuarto con abono de lombriz. ¿Quién iba a pensar que con el pie de cría que usted nos trajo, tendríamos esa producción de abono orgánico? En esta actividad hay buenas y malas experiencias. Recuerdo en otra de las fincas que visito, al principio le dieron buen cuidado a las lombricitas, pero a los pocos días las descuidaron y se murieron todas. Aquí es todo lo contrario, ingeniero. Ahora Pedro está haciendo más cajones de madera para tener más aboneras de lombriz. Es cierto, ingeniero. Antes de recorrer los cafetales de la finca, quiero que las mire y que vea la calidad de abono que tenemos almacenado. Con mucho gusto, don Pedro. Me parece buena idea. Vamos a verlas, a ver cómo están. Mire este abono, ingeniero. Parece tierra negra y con un olor agradable. Seguimos sus instrucciones, ingeniero. Antes de encostalarlo y almacenarlo, secamos el abono y le agregamos la quinta parte de arena pómez. Por eso se ve algo suelto. Por lo que se ve, este abono de lombriz está bien trabajado. De esa forma se les facilitará aplicarlo en los cafetales o mezclarlo con algún suelo para mejorar su fertilidad. Fíjese, ingeniero, que este abono se mezclará con la tierra del almácigo y la tierra de los hoyos en la siembra nueva. ¿Cree que habrá necesidad de aplicar algún fertilizante químico? Considero que tendrán que aplicar menor cantidad de fertilizante químico que acostumbran. La aplicación del abono orgánico en el suelo complementa la nutrición de las plantas y facilita la disponibilidad de los nutrientes para que las plantas lo absorban. Aprovechando su visita, ingeniero,
Quisiéramos que se llevara una muestra de este abono para que el laboratorio de suelos le haga un análisis y así conocer su contenido. Con mucho gusto, Pedrito. Conociendo la fertilidad de este abono, se facilitará calcular las cantidades que se tendrán que usar en las diversas actividades de nutrición del café. Bueno, vamos a ver los cajones. Ingeniero, ahora que estamos construyendo más cajones, ¿considera que usemos solo pulpa para darle de comer a las lombricitas? Es posible, pero si le agregan la cuarta parte del estiércol de ganado, ayudará a que las lombricitas mejoren su actividad y a producir un abono de buena calidad. Esa mezcla me parece bien, donde se aprovecharía todo el estiércol que sale del establo y se evitaría la multiplicación de moscas. Es cierto, mamá. Con la nueva forma de recuperar la pulpa en el beneficio y con menos estiércol en los establos, se tendrá menos presencia de mosca. Además, se aprovecharán muy bien estos residuos. También estoy de acuerdo. Así tendremos más abono con la mezcla del estiércol y la pulpa del fruto de café. Correcto, don Pedro. Me alegro por la buena producción de abono de lombriz. Y como están construyendo más cajones, van a producir mayor cantidad de abono. Eso esperamos, ingeniero. Ahora lo invito a que recorramos la finca para observar los trabajos que estamos haciendo. Cata, considero que a mediodía regresamos. Nos vemos al rato, mi amor. Que les vaya bien, con cuidado en el camino, por aquí los espero. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Qué tal, amigos caficultores? Bienvenidos a su programa de los martes y jueves, El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Buenos días para todos. Hoy don Pedro Hernández habló con sus amigos sobre la producción de abonos orgánicos y al volver de la primera pausa, el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, tiene más información sobre dicho tema. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Ya hizo las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya? El tiempo es oro. Proteja su inversión. La roya se puede controlar. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de FUNCAFé. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Si su finca se encuentra arriba de los 4.000 pies sobre el nivel del mar, prepárese para iniciar la cosecha, repare rancherías, desolve las tomas de agua y verifique la cantidad de canastos y costales en el inventario. Estamos de vuelta con ustedes, gracias por seguir con el Cafetal Radio y le damos la bienvenida a Maynor. Buenos días. Daniel, buenos días. En el programa de hoy queremos enviar un saludo muy especial a los caficultores de las comunidades de San Miguel Ixtahuacán, del departamento de San Marcos, quienes con la colaboración del señor alcalde municipal, el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y la asistencia técnica de Anacafé, están poniendo en práctica un modelo de desarrollo empresarial en la caficultura, el cual, estamos seguros, va a traer en estas comunidades mucho desarrollo. Y por la ubicación donde se encuentran estas comunidades sembrando café, están contribuyendo a producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Amigos caficultores, ya saben entonces que para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Como ya se lo adelantamos, hoy conversaremos sobre la producción de abonos orgánicos. Maynor, cuéntenos en qué consiste esta actividad. La producción de abonos orgánicos no es más que la transformación de los residuos vegetales y animales, los cuales a través de un proceso se convierten en fertilizantes o abonos orgánicos de excelente calidad,
con el propósito de aplicarlos al suelo para alimentar a los cultivos. Esto además contribuye a conservar y mejorar la fertilidad del suelo, principalmente en aquellos suelos que se encuentran agotados por el uso constante de la agricultura o por malas prácticas agrícolas. Con la incorporación de estos abonos orgánicos a los suelos de los cafetales, se mejoran las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo, contribuyendo a proporcionar los nutrientes necesarios a las plantas para un crecimiento sano y vigoroso y como consecuencia altas cosechas. Maynor, explíquenos ahora qué es un abono orgánico. Estos abonos principalmente son residuos de vegetales y de animales como la pulpa, la brosa, la hojarasca, el estiércol, que contienen nutrientes disponibles para alimentar a las plantas, pero se necesita que estos pasen por un proceso de transformación por medio de microorganismos como las bacterias y los hongos, quienes son los responsables principales para que estos residuos se conviertan en nutrientes disponibles para alimentar a las plantas de café. Además, permite la producción de abonos orgánicos libres de plagas y otros contaminantes. Maynor, cuando hablamos de residuos de animales y plantas, ¿cómo hacemos y qué métodos se utilizan para transformarlos a un abono orgánico? Existen varios métodos para la producción de abonos orgánicos. Uno de los más utilizados para realizar la transformación eficiente de los residuos, principalmente de la pulpa de café, es la hechura de aboneras a través de la lombriz coqueta roja. También tenemos el proceso del bokashi, el proceso industrial en la producción de gallinaza y también por la recolección de brosa en los bosques formada por la hojarasca y residuos vegetales a través de los años. Cada uno de estos métodos tiene su procedimiento, donde la calidad del abono orgánico varía de acuerdo a los materiales que se utilizan en su elaboración. ¿Y cómo se elabora una abonera para la producción del abono orgánico? La producción de abonos orgánicos por medio de aboneras es una de las prácticas más usadas en la agricultura, principalmente con pequeños productores, donde se utilizan rastrojos de malezas, residuos de otras plantas, pulpa de café, estiércol de animales, ceniza, cal y otros materiales orgánicos que se le pueden agregar. Este abono también es conocido como compost debido a la forma como se reciclan los residuos orgánicos. Para favorecer la producción de los abonos orgánicos, se recomienda que los residuos orgánicos sean triturados para reducir su tamaño, con lo cual las bacterias y hongos penetran fácilmente en los tejidos y se facilite el proceso de transformación. Para facilitar el manejo de las aboneras, se sugiere que no midan más de 2 metros de ancho por 1,5 metros de alto y el largo va a estar de acuerdo a la disponibilidad de los residuos y del terreno. Además, se debe colocar cada material en capas para lograr buena mezcla de nutrientes. A las aboneras se les debe realizar riegos y volteos cada 8 a 15 días máximo, con lo cual se proporciona un ambiente especial de humedad, temperatura y aireación para la vida de los microorganismos encargados de este proceso, para que sea eficiente y de calidad la producción del abono orgánico. Maynor, pongamos un ejemplo. Si un caficultor desea usar solo pulpa como abono orgánico, ¿qué proceso debe tomar en cuenta? Para que la pulpa se pueda aprovechar como abono orgánico y que los nutrientes estén disponibles para la planta, la pulpa debe haber pasado por las primeras fases de fermentación, porque en caso contrario se corre el riesgo de quemar las plantas de café cuando se colocan o se aplica fresca. Una de las formas prácticas para realizar este proceso es haciendo promontorios no tan grandes, máximo de 20 quintales, a los cuales se les tiene que realizar volteos semanalmente y regarlos, para proporcionar condiciones favorables para la actividad de las bacterias y de hongos en la transformación de este material. Con este proceso, en términos de 10 a 12 semanas, se tendrá un abono orgánico listo para usarlo en almácigos o cafetales. Si se quiere acelerar este proceso y acortar el tiempo,
se puede agregar productos que contengan bacterias y hongos para este fin. Estos productos se encuentran disponibles en el mercado agrícola o agroservicios. También la mayoría de los caficultores aprovechan la pulpa procesándola por medio de la lombriz coqueta roja. ¿Y cómo se produce el abono orgánico por medio de las lombrices? Daniel, a este proceso se le llama lombricultura, donde se aprovecha la actividad de una población de lombrices domésticas conocidas como coqueta roja, y consiste en darle de comer los desechos orgánicos para que la lombriz los transforme en abono orgánico al momento de defecarlo. Este abono orgánico también es conocido como lombricompost, lombrihumus o abono de lombriz. La producción de abono de lombriz necesita de áreas específicas para la construcción de pilas de concreto o de madera, o se aprovechan algunos recipientes de plástico, lo cual servirá de nicho o casa para las lombrices. Estas áreas tienen que estar techadas y cercadas, con lo cual se evita el calor de la luz del sol y el agua de las lluvias. Los residuos orgánicos que le sirven de alimento a la lombriz deben tener humedad, pero esta humedad no debe ser en exceso. Las lombrices no deben estar expuestas a la luz directa, por lo que las pilas o recipientes donde viven las lombrices deben estar tapados. Con esto también se evita el daño por gallinas, por los pájaros, las lagartijas, los ratones, culebras y hormigas, que son enemigos de las lombrices. Vamos a otra pausa, pero les recordamos que los técnicos de Anacafé en este momento están atendiendo sus consultas por medio de los números 2243-8301 y 2243-8304. También pueden enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafe.org para dudas, consultas o sugerencias. Al regresar de la pausa seguiremos hablando sobre la producción de abonos orgánicos. Siga escuchando El Cafetal Radio. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Ya hizo las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya? El tiempo es oro. Proteja su inversión. La roya se puede controlar. Amigo caficultor, evite las contaminaciones almacenando el café en un lugar adecuado y alejado de otros productos que emitan olores fuertes, tales como gasolina o cardamomo, entre otros. Anacafé cuenta ahora con la opción de navegar en su sitio web desde su teléfono inteligente. Ingrese a m.anacafe.org. Podrá acceder al análisis de precios, eventos, información sobre las oficinas regionales y más. Todo al alcance de su mano. m.anacafe.org. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor con el tema producción de abonos orgánicos. Maynor, ¿qué otros cuidados se necesitan para la producción del abono de lombriz? Es importante que el piso de las pilas debe ser de cemento o con un lienzo de plástico, con una inclinación del 2% para facilitar el drenaje de los riegos que se realiza a los residuos donde viven las lombrices. Con los riegos se forman lixiviados que pueden recolectarse y usarlos como abono orgánico líquido en la fertilización de almácigos o plantaciones de café. La velocidad de transformación de los residuos orgánicos depende de la cantidad de lombrices que tengamos disponibles. Normalmente se pone 1 kilogramo de lombrices en 1 metro cuadrado y 20 centímetros de una capa de estos residuos. Pero cuando se desea acelerar el proceso en la producción de abono orgánico, puede incrementarse la cantidad de lombrices hasta alrededor de 5 kilogramos por la misma cantidad de residuos orgánicos. Algo muy importante es que antes de alimentar a lombrices con los residuos orgánicos, estos ya deben de haber pasado por la primera fase de descomposición, debido a que en esta fase liberan calor arriba de los 30 grados centígrados y las lombrices
no soportan ese medio, o sea, esa temperatura para vivir. La capa inicial de residuos orgánicos que se coloca para darle de comer a las lombrices debe ser de 20 centímetros de grosor. Cuando este sustrato ha sido transformado a materia orgánica, presenta la apariencia de tierra suelta de montaña. Es el momento en que debe agregarse otra capa de residuos orgánicos del mismo grosor, para que la lombriz siga alimentándose hasta llegar a 1 metro de altura. Cuando estos residuos presentan el aspecto de tierra negra, es el momento en que se procede a cosechar este abono. Maynor, hay un abono orgánico que se conoce como bokashi. Cuéntenos cómo se prepara. Este es un proceso semejante a la producción del abono en las aboneras. Se utilizan residuos orgánicos como la gallinaza, cascarilla de café pergamino, cascarilla de arroz, pulpa de café y otros productos como el carbón molido, la cal agrícola, tierra negra y la melaza o panela. En la fermentación de estos materiales se necesita la actividad de microorganismos específicos. Se considera que el bokashi está listo cuando presenta un color negro oscuro, textura fina y pareja y un color dulce agradable. Por los materiales que se usan y debido a que es un proceso de transformación más rápida que otros, el bokashi es un excelente abono orgánico con buena cantidad de nutrientes para la planta de café. Maynor, en el proceso de elaboración del bokashi, ¿qué cuidados deben de tomar en cuenta nuestros amigos caficultores? En primer lugar, se debe tener el cuidado de medir las cantidades de materiales que se usan para formar las capas de la abonera para producción del bokashi, las cuales se recomienda que sean el 20% de gallinaza, 5% de carbón molido, 10% de cascarilla, 5% de cal agrícola, 20% de tierra negra y un 40% de pulpa. Además, se le debe agregar melaza o una solución de 50 gramos de rapadura por galón de agua. Se debe tener en la abonera un buen control de la humedad, donde se debe monitorear diariamente para evitar excesos y escasez de la misma. En forma práctica, se puede determinar con el método del puño. Si escurre, cuando se aprieta es porque hay demasiada agua, y si se desmorona es por falta de humedad. También se debe controlar la temperatura producida por la fermentación de los residuos. Se debe tener el cuidado que no sobrepase la temperatura los 60 grados centígrados, por lo cual se debe medir todos los días. Para controlar el exceso de temperatura, al inicio se sugiere que se realicen volteos diarios a estas aboneras y se van espaciando cuando descienda la emisión de temperatura conforme llega a su fase final, donde se aprovecha como abono orgánico. Ya hablamos del abono bokashi, pero hay otro abono orgánico conocido como la gallinaza. Cuéntenos cuál es su proceso. La gallinaza es un abono orgánico que se origina de la acumulación de las excretas de las gallinas productoras de huevos o de carne, más el sustrato de la cama que se usa para su recolección, que puede ser cascarilla de arroz, de café o acerrín. La gallinaza que se vende comercialmente es sometida a un tratamiento de alta temperatura para eliminar plagas y microorganismos dañinos y se pulveriza para homogeneizar los materiales que la forman. Cuando la gallinaza no pasa por este proceso o no se le da el tiempo de la primera fase de fermentación donde libera calor, se puede correr el riesgo de quemar las raíces de las plantas cuando se aplica en dosis altas en los cafetales o en los almácigos. Cuando se cuenta con excretas de aves de corral en la finca, lo más aconsejable es transformarlas en abono orgánico a través de aboneras. Maynor, la broza es otro abono orgánico que se usa en la caficultura. ¿Cómo se prepara? La broza es un recurso que se encuentra en los bosques, formada por residuos vegetales como hojas, ramas o troncos de árboles, que a través del tiempo se transforman en humus, que se constituye en un suelo de color oscuro granulado, con un color agradable
y que contiene alto contenido de nutrientes disponibles para las plantas de café. El uso más común de este humus es incorporándolo a los hoyos de siembra de café o en la mezcla del sustrato para llenado de bolsas del almácigo. ¿Cómo hacen nuestros amigos caficultores para conocer el contenido de los nutrientes en cada abono orgánico? El contenido de los nutrientes de cada abono orgánico depende de los materiales que se usan en su proceso y se conocen únicamente al realizar su análisis en un laboratorio de suelos. Esta información es muy útil para calcular la cantidad de abono orgánico que se tiene que aplicar en las diferentes actividades de fertilización del café. El Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Aguas de Anacafé, Analab de Anacafé, busca ofrecer al caficultor información técnica sobre los nutrientes esenciales para mejorar la producción de sus plantaciones. Consulte el catálogo de servicios en la www.anacafe.org o llame al PBX 2421-3700 extensión 1133. 39 años de experiencia son el respaldo de Analab al momento de ofrecer la diversidad de servicios de análisis a los caficultores. Vamos a la última pausa y al regresar Maynor continuará compartiendo con nosotros información sobre la producción de abonos orgánicos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Ya hizo las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya? El tiempo es oro. Proteja su inversión. La roya se puede controlar. El proceso es así de sencillo. Se escoge la mejor semilla, se siembra en almácigos, se trasplanta, se fertiliza, se cosecha, se clasifica, se despulpa, se fermenta, se lava, se pone a secar, se escoge el mejor grano, se trilla, se tuesta y se muele. Desde que se sembró a su cosecha pasaron más de 1460 días. Ahora piense, ¿cuántas personas trabajaron a lo largo de 4 años para obtener la mejor taza de café del mundo? Por eso decimos que en Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Estimado caficultor, si ya se encuentra cosechando, asegúrese que durante la recolección en el campo sean seleccionados los frutos que hayan alcanzado su plena madurez fisiológica, es decir, sin verdes ni medio maduros. Estamos de vuelta con ustedes, gracias por continuar en sintonía del Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, ¿en qué actividades de fertilización del café se puede utilizar los abonos orgánicos? Se pueden utilizar en la preparación del sustrato que va a servir para los almácigos que se hacen directamente al suelo y en la mezcla del sustrato para el llenado de bolsas. Es un abono que ayuda a obtener almácigos de excelente calidad. También se puede utilizar en tubetes para la preparación de almácigos y dependiendo de la calidad del abono, así será la proporción que se debe utilizar, que podría variar entre 10 a 30% en la mezcla. También se utiliza en los hoyos de siembra de plantas de café, mezclándolo bien con la tierra del llenado del hoyo de 2 a 3 libras por cada uno. En las plantaciones de café, la dosis dependerá de la fertilidad del suelo, de la calidad del abono orgánico y de la productividad del cafetal, donde podría oscilar de 2 a 3 libras por planta en cada aplicación. Maynor, ¿y cómo se mejoran las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo con el uso de los abonos orgánicos? La incorporación de abono orgánico mejora la porosidad y la estructura de los suelos, dando lugar a una buena infiltración del agua y del aire, regulando la temperatura de estos suelos. También mejora la retención de humedad en el suelo, contribuye a la disminución de los efectos de la erosión. Aporta al suelo como complemento del fertilizante químico los nutrientes que las plantas necesitan para su desarrollo y producción. Además, genera las condiciones del suelo para que la planta los absorba. Mantiene la reserva de nitrógeno en el suelo y aumenta la retención del potasio, calcio, magnesio y sodio. En suelos muy ácidos, neutraliza el exceso del aluminio, hierro y manganeso que pueden llegar a ser tóxicos para las plantas. El abono orgánico constituye una fuente de energía
para la reproducción de los microorganismos que ayudan a la transformación de la materia orgánica del suelo y favorece las condiciones para que la planta tenga buena respiración por medio de las raíces. Por los beneficios que aporta el abono orgánico, ¿podría reemplazar la aplicación de fertilizantes químicos? Definitivamente no. Estas dos fertilizaciones se complementan y son necesarias para proporcionarle una buena nutrición a la planta, mejorando la calidad del suelo y proporcionan los nutrientes requeridos por el cultivo. Cuando la producción es orgánica, sí se justifica el uso exclusivo de abonos orgánicos, siempre con el cuidado de aplicar la cantidad suficiente de acuerdo a las necesidades del cultivo y fertilidad del suelo para mantener la productividad y rentabilidad del café. Maynor, para finalizar, ¿qué consejo les da a las personas que nos escuchan a esta hora? Daniel, tal vez uno de los consejos de mayor importancia es que aprovechemos los residuos animales y vegetales que tenemos a nuestro alcance, ya que con la producción de abonos orgánicos se aprovechan los residuos animales y vegetales y se evita la contaminación del medio ambiente. Es muy necesario considerar la aplicación de abonos orgánicos dentro del programa de nutrición en las plantaciones de café, para cuidar y mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos, lo cual contribuye a sostener las producciones. Amigos caficultores, para la producción y uso de abonos orgánicos se sugiere consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Hemos llegado al final del programa de hoy. A nombre de los que hacemos el Cafetal Radio, gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que puede escucharnos los martes y jueves en esta emisora a la misma hora. Nuestro próximo tema será mantenimiento de almácigos de café. Que tenga un buen día. Hasta la próxima. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café.